Mi esperanza está en Dios hasta el final. Señor ha puesto en nuestro corazón, en este mes de junio, hablar acerca de administración. La pregunta es, ¿soy un buen administrador? Esa es la pregunta. Y tenemos que hacernos la pregunta cada uno de nosotros. ¿Soy un buen administrador? Y evaluarnos a la luz de la palabra de Dios, qué tan buenos administradores somos en el reino de Dios. Y tenemos que entender que como iglesia estamos llamados a manifestar la gloria del reino de Dios, pero viviendo bajo el principio económico, operativo del reino de Dios, que es dar y recibir, en lugar de vivir bajo el principio del sistema del mundo de compra y venta. La pregunta es, ¿será que Dios tiene algo que decir en la Biblia acerca del dinero y las finanzas? Es la pregunta. ¿Será que Dios tiene algo que decirnos en su palabra acerca de este tema? Déjenme decirles algunos datos, hermanos amados. Si tomamos el Nuevo Testamento nomás, hay 215 versículos que tratan de la fe. Hay 218 versículos que tratan de la salvación. Pero hay 2084 versículos que tratan de la mayordomía. Y el término mayordomía en la Biblia es administración, y mayordomo es el administrador. Y hay 2084 versículos que hablan acerca de la responsabilidad del dinero y de las finanzas. Qué interesante, ¿no les parece, hermanos? Eso quiere decir que para el Señor es importante que entendamos el concepto que Él nos enseña en su palabra acerca de las finanzas, acerca del dinero, acerca de los bienes, acerca de las riquezas. O sea que en el Nuevo Testamento hay 10 veces más versículos que hablan de las finanzas que de cualquier otro tema. Así que vamos a pedirle al Señor que Él durante este mes nos ayude a entender este precioso principio, estos principios que la palabra de Dios nos regala, y que podamos vivir bajo esos principios. De las 38 parábolas que dio el Señor Jesús, 16 hablan del tema de las riquezas del dinero. 16. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poner en orden en nuestras mentes y en nuestro corazón el manejo de las finanzas personales. Nuestras finanzas personales. ¿Saben, hermanos, que el 50% de los divorcios en el mundo se producen por problemas de manejo de las finanzas? Los esposos no se ponen de acuerdo y vienen los conflictos, las dificultades, porque no se tiene la sabiduría para manejar las cosas. El 80% de los hogares tienen problemas en las finanzas, en mayor o en menor cantidad, pero está influenciado por esto. Entonces, que hoy sea el Señor ayudándonos a entender qué es lo que Él quiere, cómo es que quiere que entendamos estos principios, que haya en nosotros esa
esa decisión, poder y entrega. Esa entrega que hubo en Salomón, que le dice al Señor: Señor, yo lo único que te pido es que me des sabiduría. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio sabiduría, pero también le dio bienes y riquezas. Que el Señor hoy nos dé esa sabiduría para tomar siempre las mejores decisiones con respecto a la administración de lo que el Señor nos ha entregado. A veces pensamos que el reino de Dios solamente trata de temas espirituales, de la salvación, de la fe, que solamente trata de los ángeles, de la adoración, de la alabanza y cosas de esa naturaleza. Y pensamos que la palabra de Dios no nos dice nada de las finanzas, nada de asuntos cívicos, nada de asuntos de gobierno. Pensamos, hermanos, que el reino de Dios no tiene nada que ver con esto. Y estamos totalmente equivocados. Porque si hay algo que Dios quiere, es que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Amén. Que sea el reino de Dios, como decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Porque cuando el reino de Dios desciende sobre nuestras vidas, cambia nuestra forma de ser, cambia nuestra forma de pensar, la forma de actuar, y entramos en la dimensión en la que Dios quiere llevarnos. Porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros es de bendición, es de paz, es de abundancia. No es de intranquilidad, no es de escasez, no es de angustia. Así que en el tema de las finanzas, dejemos que el Señor nos ayude a comprender sus principios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ahí la gracia quiere decir toda bendición, toda prosperidad. Toda gracia incluye nuestros recursos económicos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Lo primero, hermanos, que debemos entender cuando hablamos de mayordomía es que Dios es el dueño de todo. Amén. Él es el creador. Cuando hablamos de bienes, de riquezas, tenemos que entender, como dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Salmo 24, versículo 1, dice: mía es la tierra
y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ese es el principio que nosotros debemos entender. Él es el creador, Él es el dueño. Nosotros no somos los dueños. Dios es el dueño absoluto de todo lo que Él ha creado. Nosotros solamente somos administradores, mayordomos de lo que Dios ha creado. Pero también el Señor nos dice que Él es la fuente de toda buena dádiva. En Deuteronomios capítulo 8, versículo 17, dice la palabra del Señor. Acompáñenme ahí a Deuteronomios 8, 17, que dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amén. En Proverbios capítulo 10, versículo 22, nos dice la palabra de Dios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En Proverbios 13:7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. En Proverbios 8:18 dice la palabra del Señor: las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Amén. Cuando hablamos, hermanos, de bienes, riquezas y dinero, tenemos que entender que los bienes y las riquezas son creadas por Dios. El dinero no lo creó Dios. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Los bienes que el Señor nos ha dado, las riquezas de todo tipo, los dones, los talentos, las capacidades, todo lo que Dios nos da, nuestro hogar, nuestra familia, vienen a convertirse en una riqueza poderosa que el Señor nos da. Pero a veces pensamos que somos ricos cuando tenemos dinero. Y el dinero no lo creó Dios. El dinero lo creó el mundo, el sistema del mundo, para comprar y para vender. Me impresiona cuando a veces veo en las noticias de personas en Venezuela que van con maletadas de billetes para un lado y para otro y no pueden comprar nada. No hay bienes, no hay nada que comprar, no hay nada que vender, y entonces se quedan con el papel moneda y solamente se convierte en un papel. Ahora, el valor que se le da al dinero se lo da el Banco Central de cada país y trata de no producir mucho dinero para que no se devalúe el dinero, porque cuando hay mucho dinero circulando, entonces el billete de 50,000 ya no vale 50,000 porque no se puede adquirir lo mismo. Y el dinero lo creó el sistema de este mundo para poder comprar bienes y para poder comprar servicios. Usted presta un servicio, le dan un dinero. Usted tiene algo, lo vende y le dan un dinero. Pero los bienes y las riquezas vienen de Dios
y son gobernadas por Dios. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, nos dice la palabra de Dios: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Dios da las riquezas y los ¿qué? Bienes. Los bienes. Y esos no van a cambiar de valor porque siempre tendrán un valor importante. Es un bien cuando Dios te regala una casa, cuando Dios te regala algo que sea instrumento de bendición. Es un bien que tú tienes. Y hay que darle gracias a Dios. Eso viene de parte de Dios. Él da las riquezas, dice, y bienes. Y le da también facultad para que las disfrute, para que goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, nos dice el Señor. Primera de Crónicas 29, 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está el hacer grande y el dar poder. En tu mano están las riquezas. Las riquezas proceden del Señor. Por eso, hermanos amados, dentro del reino de Dios, cuando entendemos este principio, podemos decir: Dios es mi fuente. Amén. Digámoslo todos juntos: Dios es mi fuente. Por eso el Señor dice: yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Yo soy el que te doy absolutamente todo. La palabra del Señor nos dice que el mundo creó el dinero, y el dinero está influenciado por el Dios de este mundo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 24. El Señor dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora, en una versión anterior a esta, dice: no podéis servir a Dios y a Mamón. Yo dije: ¿y eso qué es? Cuando uno empieza a investigar, se da cuenta que hay una influencia espiritual, que es el Dios de las riquezas, que es el mismo enemigo. Cuando una persona cae en el servir al dinero, en estar adorando al dinero, cae bajo la influencia de Satanás. El dinero en sí no es bueno ni malo. El dinero no puede decir, depende de lo que usted haga con él, cómo lo trate a él y cómo en lo que lo utilice. Pero si tú terminas adorando el dinero, se convierte en adoración a esa influencia que tiene el dinero sobre la vida. Así que el Señor no quiere que caigamos en esto, porque dice: tú tienes que escoger a quién vas a servir. A dos señores, no, ninguno puede servir a dos señores,
Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Observe que aquí está Dios, que es una persona, y las riquezas, cuando se presentan así como riquezas, pues dice es una cosa. Pero el Señor está diciendo, no podéis servir a Dios y a algo que se ha personificado como si fuera una persona, que se ha tomado el lugar de una persona. Entonces, cuando se idolatra, cuando se vive, cuando el amo de una persona se convierte en el dinero, se convierte en el amo de esa persona empieza a servirle a ese Dios, empieza a postrarse delante de ese Dios. No vive si no tiene ese Dios. El Señor nos dice, ojo, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que el dinero sea un siervo de ustedes, no un amo. No se convierta en el amo de sus vidas, en el Dios de sus vidas. Porque cuando caes en ese mundo, entonces caes en el sistema del mundo y te pierdes del sistema de Dios. Así que cuando la gente cree que el dinero tiene poder, es tentado a amar el dinero. Entonces, nosotros ¿en quién creemos? ¿Dios tiene poder o el dinero es quien tiene el poder? Dios tiene el poder. Y si Dios tiene el poder, y si Dios es el creador, y si Dios es el que hizo absolutamente todo, y Él es el que tiene el poder para dar los bienes y las riquezas al que Él quiere, entonces yo amo también al Señor. Pero si mi visión es que el dinero es el que tiene el poder, Él es el que me suple, Él es el que me guía, Él es el que me sostiene, Él es el que... Entonces termino yo amando al dinero. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué dice el versículo anterior a este? Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Cuando una persona termina dándole el poder al dinero y adorando el dinero, va a querer tener y llenarse de dinero y avaricia y codicias necias y dañosas. Pero que dice la palabra de Dios que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Raíz de todos los males. ¿No les parece impresionante que la palabra de Dios diga esto? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿el dinero será mi esclavo o será mi amo? Dependiendo de a quién yo le esté sirviendo. Si yo le estoy sirviendo a Dios y amo a Dios, el dinero será mi esclavo. Porque Dios me dará la sabiduría para administrarlo. Y Dios me dará la sabiduría para cuidar los bienes, las riquezas que Él me ha dado. Y con sabiduría manejaré todas las cosas. Pero si el dinero es mi amo y yo lo adoro y yo le sirvo y solamente vivo para Él, entonces, hermanos amados,
terminaré, como dice aquí, hundiéndome en destrucción y en perdición. Esto lo dice la palabra del Señor. Así que tenemos que tener cuidado de cómo manejamos las cosas que el Señor nos ha dado. Cuando el Señor nos da bienes y riquezas, pero esos bienes y riquezas se convierten en dinero, cambian de reino. Quiero decirles esto: el Señor te da a ti bienes, te da riquezas, pero cuando se convierten en dinero, cambian a ser del reino de este mundo. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la palabra de Dios. Observe lo que dice aquí. Un hombre tenía 2 hijos. Esto representa a nuestro Señor, al Padre Celestial, y nosotros somos sus hijos. Amén. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Ahí está el Señor siempre dando bienes, dando bendiciones. Le dio a este hijo los bienes. Listo, toma, te bendigo, te doy estos bienes. Pero dice la palabra de Dios: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, o sea, vendió y compró, vendió los bienes, se fue lejos a una provincia apartada, dice, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y todos sabemos, dice, se arrimó a unos ciudadanos a cuidar cerdos y deseaba comer de las comida de esta que le daban a los cerdos. Pero dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hay una diferencia entre un hijo y un jornalero. El hijo recibió los bienes, tenía los bienes que su padre le dio. El jornalero realizaba una labor en la casa y por esa labor le daban un dinero, un jornal. Y eso es lo que hace el dinero: le paga a una persona por algunos servicios, o cae la persona en el asunto de tomar los bienes que Dios le ha dado y convertirlos en dinero. Ahora, ahí es donde hay que tener cuidado, mis amados hermanos, porque por lo general, si no se actúa con sabiduría, Dios te puede dar a ti un bien, tú lo cambias en dinero. El enemigo, el dios Mamón, el dios de este siglo, cuando entra a funcionar el dinero, entonces te hace tomar el dinero y se te desaparece. Yo he visto muchas personas que sus padres les han dado un bien, lo han convertido en dinero y después se pierde ese dinero. Dice uno: ¿qué pasó? El Señor lo bendijo con un bien, pero cuando lo cambió para dinero, inmediatamente se esfumó. Es que eso es lo que hace el enemigo. El enemigo empieza a trabajar con la mente de la persona a través de situaciones, engaños, cosas que empieza a hablar el enemigo. Y como dice aquí: pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él dice que todo lo hubo malgastado, lo desperdició viviendo perdidamente, lo gastó en prostitutas, lo gastó en cuanta cosa se le antojó, etcétera, etcétera.
Y cuando menos se dio cuenta, estaba vestido con harapos, con hambre y estas cosas. Y dijo, oiga, yo estaba viviendo lo más de bien como hijo. Tenía todo lo que yo necesitaba. Yo estaba viviendo bien en la casa de mi padre, disfrutando de los bienes. Pero decidí salirme del mundo, del reino de mi padre y meterme en el reino de este mundo, a negociar y a vender y estas cosas. Y ahora, ¿dónde estoy? Estaría mejor si fuera un jornalero. Por lo menos recibiría mi paga diaria. Hermanos, esto quiere decir que si el Señor te da bienes a ti, como nos los ha dado a todos, riquezas, tenemos que hacer lo que dijo el sabio Salomón. Cuando Salomón llegó a ser allí el rey, decía que, ¿cómo hago yo para gobernar esta gente, estas personas? ¿Cómo hago yo, Señor? Entonces, él le dice al Señor, Señor, lo único que quiero es que me des sabiduría. Amén. Sabiduría. Y la sabiduría viene de parte de Dios. Es así entonces, hermanos, como encontramos dos sistemas económicos diferentes en la tierra. Y cohabitan en estas dos esferas, dos reinos. El reino de Dios, que es el reino de la luz, y el reino de la oscuridad, que es influenciado por Satanás, por el enemigo. En primera de Juan capítulo 5, versículo 9, usted puede leer ahí lo que dice la palabra de Dios. Dice, primera de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay que entender esto. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, el reino del mundo, su principio económico que opera es comprar y vender, y es buscar un aumento porcentual. Alguien dice, bueno, esto lo compré yo en 100, espero venderlo en 120, ganarle el 20% o el 30%. Esto lo compré aquí, esto lo vendo y lo compro. Y entonces ese es el mundo en el que vivimos. Yo tengo esta profesión, realizo este trabajo, por ese trabajo me dan un dinero. Pero como el dinero está bajo la influencia de este mundo, de este sistema, tú puedes usar eso que Dios te permite recibir como parte de tus bienes, de tus riquezas, y convertirlo en bendición o despilfarrarlo. Eso es lo que el Señor nos dice. Tenemos que manejar con sabiduría lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios, cuando le preguntaron al Señor, ¿es necesario pagar impuestos, etcétera y tal? El Señor dijo, denme una moneda. Y le alcanzaron una moneda y le dijo, ¿y esta cara que hay aquí en esta moneda de quién es? Le dijeron, de César. Entonces el Señor le dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estamos en estos dos mundos, hermanos amados, y se mueven dos principios diferentes. En el reino de Dios opera el principio de dar y recibir. Dar y recibir. En el reino de este mundo opera el principio de comprar y vender. Cuando yo entiendo esto, hermano amado, me doy cuenta que a través de toda la Escritura, el Señor nos quiere llevar a entender la importancia de dar. Que se prospera con el dar, no con el recibir. Que Dios multiplica lo que damos, no lo que recibimos. Pero para recibir
primero hay que dar. Por eso la palabra del Señor nos dice, hay que sembrar. El que siembra, recoge. El que no siembra, no recoge. En todo lo que el Señor ha hecho está el principio de dar. En el reino de Dios se maneja eso. En Primera de Reyes, capítulo 17, nos cuenta la palabra de Dios de una viuda. Versículo 10. El Señor le dio orden de que fuera a Sarepta. Dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Interesante esto, ¿no? En versículo 17, versículo 9, dice que el Señor le dijo a Elías que fuera a ese lugar y le había dado orden a una mujer viuda que lo sustentara. Ahora, si uno estuviera en la mentalidad del mundo, del sistema del mundo, dice, uy, esa debe ser una viuda rica. ¿Sí? Una viuda con muchas riquezas. Es donde Dios me mandó. Yo pensé que Dios me iba a mandar a donde los poderosos, no, a donde una viuda. Pero dice, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Uno dice, wow, ¿cómo así? Tan aprovechado, diría, ¿no? Una pobre viuda, un tiempo de escasez, que solamente le quedaba un puñado de harina y aceite, y entonces tráigamelo y démelo, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Me impresiona siempre esta historia. Desde muy pequeño la he leído y la he escuchado. Y uno dice, bueno, Señor, qué bueno que eres tú. Esta mujer dio la harina, el aceite, el agua, lo que tenía. Ella estaba en un momento crítico, difícil, en una situación oscura de su vida. Era viuda, había quedado con su hijo, no había recursos. Y ahora viene el profeta para decirle que le dé lo que le queda. Y hermanos amados, a veces estamos así. A veces nos encontramos en estas situaciones. Señor, hay estrechez en nuestro hogar, en nuestra casa, en las finanzas. Hay mucha escasez. ¿Qué podemos hacer, oh Dios? Hermano amado, ahí es cuando el Señor quiere manifestar su gloria y su poder. Si tú das, tú vas a recibir. Amén. Porque cuando uno da, recibe. Y es que el dar es parte
de la naturaleza de Dios. Dios nos ha dado toda la creación. Dios nos ha dado la vida. Este aire que estamos respirando, que usted toma y bota gas carbónico, el Señor nos lo ha dado, nos lo ha entregado. El Señor nos ha dado la vida. Él nos creó a cada uno de nosotros. El Señor creó las aves. Y todo lo que el Señor creó con vida, lo dio con la capacidad de dar vida. Los árboles dan semillas para que salgan más árboles. Las aves, los peces dan semilla para que salgan más aves y más peces. La naturaleza Dios la creó de esa manera. Dios nos creó a nosotros también para que seamos dadores. Pero el hombre por lo general es egoísta y cuando se mete en el mundo, en el sistema del mundo, cree que el sistema de Dios se maneja igual. Entonces, la gente hace negocios con Dios. A ver, Dios, yo te voy a servir, pero ¿cuánto me vas a pagar? Compra y venta. Yo te doy mis servicios, pero tú me pagas. Dios paga porque el obrero es digno de su salario. Amén. Pero está con la mentalidad de comprar y vender. Está con la mentalidad de negociar con Dios. A través de la historia se han visto tantas cosas, pensando que Dios maneja las cosas así. En la época de la edad de oscurantismo, cuando la iglesia cayó en la cosa de las indulgencias, cayó del reino de Dios al reino de las tinieblas, porque la salvación se podía comprar. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tengo que pagar yo de plata? Y entonces le daban una indulgencia, decía, usted ya puede entrar derechito al cielo porque usted dio plata. Y eso no es así, hermanos amados. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es, Señor, aquí estoy, este talento que tú me has dado es para ti. Y Dios dice, has sembrado, te voy a dar más. Amén. Cuando tú siembras una semilla, no es como en el sistema del mundo que se recibe un porcentaje al comprar o vender, del 20, del 30, del 10, del 50, no sé, depende de los negocios. Cuando entras en el reino de Dios, el Señor dice que Él da al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora, eso es impresionante. Cuando tú colocas un dinero en el banco de 100 pesos, el banco, si acaso te da un peso por esos 100, al 1%. 1 por 100 pesos. Dice, le da el 1 por 100, máximo el 2 por 100 pesos. Pero el Señor dice, si tú das esa semilla y la siembras, yo te doy al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. ¿Cuál es más provechoso, hermanos? En el reino de Dios, cuando yo doy. Porque el Señor, por cada uno que doy, el Señor me da 30 o 60 o 100. Eso dice en la palabra de Dios. Pero el asunto es que yo dé y no venda. Porque si vendo, caigo en el mundo, del sistema del mundo, y ya el mundo me pagará como Él quiera. Pero si yo doy, en el reino de Dios, Dios da mucho más, da al 30, al 60 y al 100 por uno, porque siembra. Esta mujer viuda dio lo que ella tenía, dio, y el Señor la bendijo por muchos días. Comieron ella y su hijo. Y así como este principio está en la palabra del Señor, lo encontramos por todas partes. Ser dador como Dios, convertirnos en parte de su naturaleza, ser dadores.
Tenemos que renovar nuestra mente y pensar como Dios piensa, crecer en la fe. Porque cuando estamos en dificultades o a veces en situaciones económicas, yo siembro, pero ahí empieza a actuar mi fe. Esta viuda fue y preparó lo que el profeta le había pedido, y ahí empezó a actuar su fe. El profeta le había dicho: no faltará la harina y el aceite. Entonces viene la fe. Viene la fe. Ahí es donde tenemos que cambiar nuestra mente y pensar como Dios piensa. A veces pensamos tan mal, hermanos, que pensamos con el sistema del mundo. A veces, ¿quiénes son generosos? Pensamos entre nosotros. ¿Quiénes son generosos? Porque la palabra del Señor dice: dad y se os dará. En Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El asunto es, ¿cuántos pensamos como se debe pensar en el reino de Dios? ¿Cuántos pensamos en que tenemos que ser generosos? Por lo general nosotros evaluamos nuestra generosidad conforme al sistema del mundo. Y decimos: yo sí soy generoso, pero le doy a los que tengan una situación económica menos que la mía. A ese le doy para sentir que le estoy dando. Pero darle a otro que esté mejor que él, dice: no, eso sí no lo voy a hacer yo. Más bien a mí que me den. A mí que me den. Y esa es la mentalidad. Mis amados hermanos, el Señor nos pide que nosotros demos con libertad, que demos lo que le corresponde al Señor, que demos a los que necesitan de nuestro hogar, que demos a los que están en aflicción y en necesidad. Por eso hemos leído ese versículo de segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8, que dice la palabra del Señor: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que, mis amados hermanos, el Señor nos anima a que sembremos en el reino del Señor. Dios quiere que ofrendemos. Dios quiere que diezmemos. El diezmo es del Señor. No solamente ser una persona que diezma, sino ser un diezmador. Quiere decir, yo aparto lo que es del Señor. En Levíticos 27:30 nos dice la palabra del Señor: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Es la semilla de lo que Dios me da. Yo coloco esto aparte y lo siembro en el Señor. Otra vez, ¿qué haría el agricultor si toma todo lo que recibe de la tierra y lo vende? Eso no lo hace ningún agricultor, ningún campesino. Él recibe la cosecha y de esa selecciona las mejores semillas
Y dice, estas las tengo para sembrarlas otra vez, para que luego surjan mejores. Y es lo que el Señor nos dice, aprendamos a entender el principio de diezmar. El diezmar es del Señor. El Señor dice en Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. A veces pensamos que Dios está detrás del dinero nuestro, pero no, hermanos amados, Dios está detrás de nuestro corazón. Porque dice la palabra del Señor, ahí en el versículo que hemos leído, que podemos servir a Dios o a las riquezas. Y Dios quiere que nuestro corazón esté sirviéndole a Él. Quiero terminar leyendo Mateo capítulo 7, versículo 7, que dice la palabra del Señor. Podemos recibir bienes y riquezas de parte del Señor si las pedimos. Mateo capítulo 7, versículo 7. Y nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Hermanos amados, el Señor nos quiere bendecir. Amén. Él es el dador por excelencia. Pero Él nos pide varias cosas. Uno, que aprendamos a entrar en el reino de Dios, a dar y recibir. Amén. Dios se encarga de bendecir tu vida cuando tú das. Dad y se os dará. El Señor quiere que nosotros seamos fieles, mayordomos fieles. Que el Señor un día nos diga, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor quiere que entremos en su presencia, oremos al Señor, pidamos con todo nuestro corazón lo que necesitamos y Dios nos lo dará. Pero dice la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando. Pero también dice, pero no pida para malgastar en vuestros deleites y placeres, porque no piense quien tal pide que recibirá cosa alguna del Señor. Dios tiene todo para bendecirnos. Dice, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Que nuestro corazón sea tocado y cambiado en una forma espectacular. Amén. José fue prosperado porque Dios estaba con él, porque había aprendido los principios del reino de Dios. Y en Génesis capítulo 39, versículo 2, dice la palabra de Dios. Génesis 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Eso es vivir en el reino de Dios. Eso es vivir de los bienes y de la riqueza que el Señor nos da. Que el Señor hoy nos ayude a ser buenos administradores. Amén. Vamos a estar de pie. Señor, en esta mañana te adoramos y te exaltamos. Gracias por todo lo que tú nos das cada día, porque tú provees todo lo necesario. Tu palabra dice que nosotros valemos más que las aves del cielo, que los lirios del campo. Dice que tú alimentas las aves de los cielos y que tú vistes los lirios del campo. Y nos preguntas, ¿no hará Dios
a vosotros mucho más, hombres de poca fe. Pero tu palabra nos da la respuesta: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Señor, permítenos vivir en el reino tuyo, siempre dando lo mejor para ti, lo mejor de nuestra vida, dando, Señor, nuestras capacidades, nuestros talentos, de lo que tú nos das, Señor, ofrendando, diezmando, dando por tu causa, para tu causa, Señor, que el dinero se convierta en un instrumento de bendición para tu obra, que el dinero se convierta, Señor, en un instrumento para que otros lleguen a conocer tu palabra, para que la palabra tuya corra y el hombre sea transformado por el poder de tu Santo Espíritu. Señor, en esta mañana yo quiero presentar la vida de cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus angustias. Padre, que hoy podamos voltear nuestros ojos y levantarlos a ti y decir: tú eres mi creador, tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, tú eres mi fuente, Señor amado. Y mientras que tú estés conmigo, y mientras que yo esté contigo, mientras que yo tenga en mi corazón el concepto, Señor, de vivir en tu reino y sembrar y dar a ti, a otras personas, pero en la dirección que tú me guíes, Señor, sé que tú harás prosperar lo que yo haga, lo que yo realice. Gracias, Señor. Entregamos nuestras vidas en tus manos. Sé tú con nosotros. Trae una unción fresca de tu Espíritu. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor. Las riquezas de este mundo no me pueden saciar. Los aplausos del hombre no me pueden impresionar. Hay una pasión que arde en mi interior. Mi corazón te llama, Jesús. Mi mayor amor, te prefiero a ti. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te prefiero a ti. Eres mi tesoro. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Las riquezas de este mundo no me pueden saciar. Los aplausos del hombre no me pueden impresionar. Hay una pasión que arde